Entonces, para que ustedes piensen en términos de redacción, ahora no vamos a seguir pensando en términos de ecuación. Los conectores, como ese luego que vimos antes, como ese por lo tanto que les puse como ejemplo, nos ayudan a organizar un texto con estas características. Es un texto que tiene muy poca redacción, pero esa redacción sostiene fuerte el camino, ¿sí? La historia, el andamiaje de aquello a lo que yo quiero llegar como resultado. Entonces, para eso tenemos los conectores, que son nuestros mejores amigos, para ayudarnos a organizar los textos. Entonces tenemos los conectores, en este caso, que plantean, ¿sí? Consecuencia, ¿sí? Y tenemos los conectores de adición. Son dos ejemplos, vamos a ver más también. Entonces, fíjense que siempre marca una diferencia. Abajo dice, pasa esto y pasa lo otro. ¿Sí? En los dos casos dice lo mismo, pero fíjense cómo cambia el sentido. Pasa esto y en consecuencia pasa lo otro, y por lo tanto pasa lo otro, y debido a esto pasa lo otro. Por eso se llaman de consecuencia, ¿no? Porque una cosa hace que la otra pase. Esto pasa y por eso pasa lo otro, ¿sí? Hay muchos sinónimos que pueden ser utilizados a lo largo de este texto, que les puede facilitar la organización textual, ¿sí? de su resolución del problema. Ahora, también tenemos otro ejemplo, que son los de adición. Adicionan información, no adición de suma efectiva, sino adición de información. Entonces pasa esto, asimismo pasa lo otro, pasa esto y también pasa lo otro, pasa esto y además y de igual modo pasa lo otro. Entonces todo esto suma. En un caso digo que una cosa pasa porque la otra pasa y en el otro caso digo que esta cosa pasa y también pasa esta otra. Estos conectores ayudan a la organización de su texto y que el lector que agarre ese texto pueda entender efectivamente hacia dónde va. Les voy a decir algo concreto, es mucho más difícil redactar textos cortos o textos que tengan poco texto que textos larguísimos y eternos, porque hay que ser muy precisos y muy concretos, y el uso de las palabras es muy asertivo. Entonces, tengan en cuenta esto, el uso inteligente y medido de las palabras, y más en un tipo de trabajo de estos, donde si ustedes usan un conector de consecuencia en el lugar de uno de adición, modifican totalmente el sentido de lo que están planteando sobre sus ecuaciones. Entonces, fíjense qué conectores pueden ir utilizando a lo largo del texto para facilitar el sentido, ¿sí? La lectura, y para dar el resultado que ustedes plantean y efectivamente pretenden dar sobre lo trabajado. Aquí tienen otros ejemplos, ¿no? Conexiones temporales, consecutivos causales o de orden. Entonces dicen luego, a continuación, después de. Entonces, por ejemplo, a continuación, hay ejemplos aleatorios. Algunos son del texto modelo, otros no. A continuación, el tercer bloque, que también es un símbolo, bla, bla, bla. Y flujo continúa, no sé qué. El primer bloque indica el inicio de. Marca temporalidad, ¿sí? Marca el momento en el que se encuentra. Luego, consecutivo causal, que de estos hay bastantes dentro del texto modelo. Observemos entonces, por lo tanto, tenemos que calcular de manera aproximada. Entonces ahí tienen a la izquierda ejemplos. Por lo tanto, así, entonces, en consecuencia, dado que, ya que, porque. Hay muchos conectores que pueden ayudarlos a organizar su texto. De la misma manera existen palabras que funcionan también integradas en el texto, como produce, genera, conduce, depende del uso que uno le dé. También tenemos, por ejemplo, los de orden, en consecuencia, por último, en primer lugar, eso ordena en el texto en qué parte estoy. Fíjense que hay una parte en la que dentro del texto modelo dice, en conclusión, se necesitan tantas formas. Esto ayuda al momento del cierre y de la conclusión efectiva de su trabajo. Dentro de esto me parece importante mostrarles los procesos. Los procesos en definitiva definen e indican las funciones, ¿sí? Entonces, fíjense que hay procesos estáticos y procesos que demuestran movimientos, ¿sí? Y en general el uso de esos verbos o de esas palabras es distinto.
En el caso concreto del texto modelo, cada vez que habla de algo que genera acción, movimiento, ¿sí? Que es dinámico, ¿sí? Que son procesos dinámicos, usa la primera persona del plural. Resolvamos, observemos, consideremos, sabemos, notemos, que algunos los tienen marcados allí. Ahí generan acciones dinámicas. ¿Es obligatorio usar la primera persona del plural? No. Lo que sí es obligatorio es que si ustedes comienzan a usar la primera persona del singular, la primera persona del plural o quieren hablar en infinitivo, se resuelve la ecuación planteada, se considera, se observa, se sabe, se puede usar las mismas palabras, fíjense cómo estoy diciendo lo mismo, pero de una manera genérica. Se resuelve, se observa, se considera, se nota, ¿sí? O denota. Todo eso se puede utilizar en el lugar de esta primera persona del plural. Ahora, lo que sí es importante, que en este caso está bien en el texto modelo, hay que ser consistente de principio a fin. Si yo voy a usar primera persona del plural, la manejo del principio al fin. Si voy a hablar en infinitivo, lo manejo de principio a fin. Si voy a hablar en primera persona del singular, lo mantengo de principio a fin. Y luego tenemos procesos estáticos, que marcan algo que es permanente, ¿sí? Que marca la permanencia en la acción. Entonces, fíjense, la solución de la ecuación obtenida es equivalente. No es algo dinámico, es así, no hay dinamismo en eso. Es una función cuadrática, es positivo. Entonces, fíjense qué tipos de usos tienen una consistencia de principio a fin y que los otros usos no tienen por qué sostenerla porque son estáticos y no dinámicos. Traten de observar esto en el texto y de sostenerlo en el texto propio, ¿sí? De tener conciencia efectiva de ese uso. Entonces, volviendo, para ahora que ya anduvimos todo este camino, teníamos la definición de las categorías, la descripción, donde hacíamos una descripción, gráfico de ecuación, descripción, gráfico de ecuación, para dar el contexto. Luego, plantear que el teorema existe y qué resolución nos ofrece el teorema. Y finalmente, un cierre, que tiene que ser una oración o dos muy asertivas y validadas a partir de todo el desarrollo que hacemos del teorema. De esta manera me despido. Cualquier duda que tengan sobre este tipo de cuestiones que hemos visto en términos de redacción, ustedes pueden escribirme. Les dejo a disposición mi email, que lo pueden ver aquí encima, y también pueden escribirme por mensajería privada del campus. De esta manera, como les digo, quedo a disposición. Dudas específicas sobre el campo disciplinar a las docentes disciplinares. Para mí, consulta sobre la redacción específica de las cosas que hemos estado viendo. Aquí debajo les va a quedar una clase muy breve, un videito muy breve sobre algunos tips para comenzar con el diseño, pero invitándolos ya a comenzar con su redacción. Vean este video las veces que sea necesario y no se olviden de usar el recurso del texto modelo como para tratar de empezar a bosquejar su propia redacción. Quedo atenta a sus comentarios y aguardo sus entregas.